¿Por qué, si Dios es todopoderoso, ha establecido ganar al mundo para Cristo por medio de nosotros? Esta es una pregunta que todos nos hacemos alguna vez en la vida. Hace muchos años le pregunté a Dios por qué no Él mismo venía y se hacía presente y visible y se mostraba al mundo y le mostraba al mundo su poder y desde la ONU hablara a todo el mundo, y que eso, según mi opinión, sería suficiente para evangelizar el mundo entero. En el transcurso de los siguientes meses, Dios me fue contestando gradualmente la respuesta a esa pregunta, y descubrí que Dios ya había hecho eso 2 veces y que lo haría una tercera vez al final de los tiempos, y que a pesar de mostrar su gloria al mundo y mostrarse visible y físicamente, la mayoría no creyó y no creerá, y siguió en sus delitos y pecados, y que la única manera en que el ser humano va a poder salvarse es oyendo el Evangelio, que es el verdadero poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en Jesús, y que tiene que ser un cambio en el corazón desde adentro, en el espíritu, y no por medio de los sentidos externos. Hace casi 4000 años, Dios hizo visible su gloria y su poder en el monte Sinaí, y todo el pueblo de Israel, cerca de 3 millones de personas, observaban el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo ellos y oyendo la voz audible de Dios que les daba los 10 mandamientos, en Éxodo 20 temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Y después de darle mandamientos a Moisés en Éxodo, del capítulo 20 al capítulo 23, en el capítulo 24 dice que subieron al monte Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Y dice la escritura que vieron al Dios de Israel, lo vieron con sus ojos. Y dice que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió Dios su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y otra vez dice: y vieron a Dios y comieron y bebieron. Todo el pueblo y los líderes del pueblo vieron la manifestación visible de Dios, oyeron su voz, y los líderes vieron a Dios en persona. Después de esto, Dios llamó a Moisés a subir al monte, donde estuvo 40 días sin comer ni beber, para que le diese las tablas del pacto y el libro de la ley. Pero ¿qué pasó? En menos de una semana, el pueblo se desesperó y los líderes presionaron a Aarón, el cual hizo un becerro de oro que el pueblo adoró, pecando contra Dios, que les había mandado muchas veces que no hicieran ídolos ni los adoraran. ¿Qué pasó? A pesar de que vieron a Dios, no creyeron y siguieron pecando. Con eso Dios demostró que sin importar cuántos milagros y señales externas veamos los seres humanos, porque ellos fueron testigos de las 10 plagas en Egipto, sobrenaturales, vieron el mar abrirse en dos y lo atravesaron en seco, vieron que pan caía del cielo y los alimentaba, y muchos milagros más. Eso no va a producir fe, ni tampoco va a cambiar nuestros corazones. Lo único que produce fe y cambia nuestros corazones es creer el Evangelio, la palabra de Dios, guardándola y obedeciéndola. La segunda vez que hizo lo mismo fue cuando Dios mismo vino, como lo había prometido por medio de Isaías, que él mismo, Jehová, el único Dios, el Creador, el Todopoderoso, vendría a nosotros, y lo hizo en la persona de Jesús, el cual mostró la gloria de Dios y realizó milagros que nunca, jamás nadie había realizado ni ha realizado hasta hoy. Y a pesar de eso, la mayoría no creyó ni se arrepintió, sino solamente los que creyeron el mensaje del Evangelio.
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La tercera vez que lo hará será en Apocalipsis, en el fin de los tiempos, cuando mostrará visiblemente a toda la humanidad que Él existe y es real, y a pesar de todas las señales y terrores que les mostrará, dice la Escritura que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Sin embargo, hay 4 razones bíblicas por las cuales Dios ha establecido ganar al mundo para Cristo por medio de nosotros. La primera es que Dios es un Dios personal, no corporativo o grupal. Dios es nuestro Padre y su trato con los seres humanos es individual, y su plan es restaurar la comunión personal que tenía con el hombre antes de la caída. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, así como un padre terrenal disfruta de sus hijos. Dios quiere disfrutar de cada uno de nosotros. Dios podría enviar a su ejército de millones de ángeles y someter a los seres humanos por la fuerza y obligarlos a obedecer, pero eso no cambiaría los corazones de las personas. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y por eso quiere que seamos sus colaboradores y compañeros en la misión de predicar el evangelio a toda criatura y ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Él quiere que experimentemos el gozo de la salvación juntamente con Él, y en ese proceso vamos desarrollando nuestra amistad y nuestra comunión íntima y personal con Él. La segunda es que Dios quiere manifestar su poder por medio de nosotros. Hay un principio espiritual constante en las Escrituras. A Dios le encanta usar lo pequeño, lo imperfecto, lo necio y lo débil para avergonzar a lo grande, a lo perfecto, a lo sabio y a lo fuerte. El Espíritu Santo revela por medio de Pablo diciendo que tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Si el mensaje fuera predicado por seres perfectos, la gente admiraría a los mensajeros. Pero cuando hombres y mujeres comunes, con historias de redención reales y tangibles, frágiles, débiles, menospreciados y desechados, predican el evangelio y extienden la mano para ayudar y transformar su entorno, queda claro que el poder extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Nuestra fragilidad, nuestra debilidad hace que la gracia de Dios brille con toda su fuerza. La tercera es que el plan de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Dios no solo quiere cambiar al que recibe el mensaje, quiere también transformar al que lleva el mensaje. Cuando nos involucramos en la obra de Dios, ya sea visitando la prisión, ayudando a los necesitados, abriendo las puertas de la casa para reunirnos como iglesia, hablando a otros de Cristo, compartiendo nuestro testimonio, visitando los enfermos, visitando las viudas o los huérfanos, visitando las cárceles, enseñando la palabra, predicando, aconsejando y consolando a otros, orando por los demás o coordinando ayudas, nuestro propio carácter es moldeado y gradualmente transformado a la imagen de Jesús. La obra de Dios nos obliga a desarrollar paciencia, fe, compasión y a depender absolutamente de Dios. El proceso de ganar al mundo para Cristo es al mismo tiempo el proceso mediante el cual Dios nos perfecciona a nosotros y nos transforma para llegar a ser cada día más como Cristo. Y la cuarta es que Dios nos ha dado libre voluntad. Muchos confunden el libre albedrío con la libre voluntad. Por definición, el libre albedrío es la capacidad de hacer lo que queramos,
Y eso naturalmente no es posible, porque si existiera el libre albedrío, pues nadie se enfermaría y todos serían ricos y no padecería necesidad nadie. El libre albedrío no existe, pero la libre voluntad sí, y esa tiene que ver con elegir entre hacer la voluntad de Dios o no, entre elegir conforme a lo que Dios ha mandado o conforme a lo que sentimos o lo que nos ofrece el mundo, la carne o el diablo. Dios no va a obligar a nadie para que se entregue a Cristo. No todos los que escuchen el Evangelio van a ser salvos, porque tienen que rendir su voluntad a Dios para creer en Cristo. Pero aquí es donde está lo maravilloso de la gracia y la soberanía de Dios, que Él no va a dejar de insistir y va a persistir en llamar a los que en su infinita omnisciencia y sabiduría escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el principio para salvación, hasta que los escogidos ejerzan su libre voluntad y se entreguen voluntariamente a Cristo. Sin embargo, a pesar de que Dios sabe de antemano, desde antes de la fundación del mundo, que algunos no van a creer, de todos modos insiste y persiste de igual manera, porque Dios es justo y va a dar a todos, sin excepción, las mismas oportunidades para ser salvos. Por eso debemos evangelizar y no dejar de hacerlo, para que la justicia de Dios se cumpla tanto en los que van a ser salvos como en los que no, porque ambos ejercerán la libre voluntad que les fue dada por Dios.